Vale, podemos decir que el antidopaje se conforma bajo tres ejes principales: el legislativo, el biomédico y el psicosocial. En este caso, mi investigación se ha centrado en el último eje, en el psicosocial, que además ha sido el último en desarrollarse. Como podéis ver, vale, pues como podéis ver aquí, del año 2007 al 2013 se multiplicó por 4 el número de publicaciones científicas en este área, y en el año 2016 apenas había 4 o 5 publicaciones en España, y de hecho ninguna en el deporte de atletismo, que sin embargo es uno de los más perjudicados por el dopaje, tanto a nivel nacional como mundial. Y por todo ello, y bueno, debido a que he sido deportista de alto nivel en este deporte, pues decidí investigar en el año 2019 y bueno, pues los objetivos fueron 5. El primero, conocer y analizar las actitudes hacia el dopaje del deportista profesional español en atletismo. El segundo, esto mismo, solo que en entrenadores. El tercero, determinar la prevalencia de dopaje. El cuarto, examinar de manera empírica el modelo de control de drogas en el deporte en deportistas y entrenadores, y evaluar el alcance predictivo de las variables hacia las actitudes e intenciones de dopaje. Y por último, evaluar de una manera más específica los factores morales y sociales que más influyen en la susceptibilidad al dopaje. Bueno, este es el marco teórico, el modelo de control de drogas en el deporte. Este modelo es un modelo integrativo, ya que incorpora diferentes marcos de las ciencias del comportamiento y además tiene en cuenta las particularidades del deporte de competición. Lo que propone este modelo básicamente es que, como veis aquí, las actitudes e intenciones pues se ven influenciadas por una serie de factores, los que veis alrededor de color rosa. Y bueno, y a su vez estas actitudes e intenciones son predictoras de la conducta dopante. Este modelo ha sido examinado ya en diferentes poblaciones, pero hasta ahora nunca se había hecho en España ni en entrenadores. Y además es el modelo que recomiendan las guías de WADA para analizar pues, todo este eje psicosocial. En cuanto al diseño y participantes, pues se hizo un estudio cuantitativo transversal. En deportistas participaron 281 atletas federados y bueno, fueron invitados a participar en un cuestionario que se les envió, era un cuestionario online que se les envió a través de grupos de WhatsApp. Es decir, creé unos grupos de WhatsApp por grupo de entrenamiento y allí pues envió el enlace para que completaran el cuestionario. Y en entrenadores fueron 201 entrenadores de atletismo de nivel competitivo, y estos fueron contactados por correo electrónico a través de la base de datos de la CENFA, que es la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Atletismo. Bueno, esto es un poco las características de los participantes. Simplemente, como podéis ver, más del 50% de los atletas, en este caso, compitieron alguna vez con la selección nacional, es decir, eran de un nivel competitivo alto. Y bueno, a modo de curiosidad, que no sé si lo veis bien en la pantalla, en los ingresos deportivos el 85% ingresaba menos de 10.000 euros al año por realizar esta actividad. En cuanto a los entrenadores, también eran de las diferentes disciplinas atléticas y bueno, y sus ingresos deportivos, pues del mismo modo, el 83% ingresaba menos de 10.000 euros al año por realizar sus labores como entrenadores. Bueno, entonces, el instrumento de medida que utilicé fue el cuestionario del modelo de control de drogas en el deporte, y en los deportistas analizamos 13 dominios de este modelo y cada dominio presentaba varias variables de medida. En entrenadores igual, lo único que tuvimos que adaptar algunas de las preguntas a esta población.
Entonces, os voy a describir las variables, bueno, los dominios que analizamos. Por un lado fueron los aspectos sociodemográficos, la edad, el país, el deporte, el nivel deportivo. Por otro lado, la moralidad y el engaño, los factores de personalidad y psicológicos, la legitimidad percibida de las políticas y de los organismos antidopaje, las normas sociales, las creencias sobre los beneficios que aporta el dopaje, las creencias sobre las amenazas del dopaje, el uso de complementos alimenticios y luego el contexto social y deportivo en cuanto a globalización mediática y comercialización del deporte. Esto, bueno, es un ejemplo de que, por ejemplo, en el dominio de la moralidad, pues analizamos diferentes variables, por ejemplo, la postura moral, el afecto moral, la desconexión moral, la toma de decisiones morales. En las normas sociales, pues analizamos las normas subjetivas, que es la opinión de los grupos de referencia del deportista, las normas descriptivas, que es el dopaje que proyectamos, que creemos que hay en los demás. Y en cuanto al análisis estadístico, pues, bueno, esto es un poco complicado de explicar, pero resumiendo, se realizó un modelo de ecuaciones estructurales, SEM, por su abreviatura en inglés. El modelo mostró una buena bondad de ajuste y todas las variables también presentaban indicadores de fiabilidad y de consistencia interna adecuados para poder realizar el análisis SEM. Bueno, y el nivel de significancia estadística se estableció en el 95%. Y bueno, de cara al modelo de regresión, a ver, es que tengo aquí mi chuletilla para ir más rápido. Vale, el análisis SEM presentaba una serie de restricciones matemáticas, era un tema puramente estadístico, que impedía analizar todas las variables. Por ello, para satisfacer el objetivo 5 de investigación, que era analizar de manera más específica los factores morales y sociales, hicimos una estadística a través de la regresión logística. Esto nos permitió introducir todas las 21 variables explicativas, que bueno, lo que se hizo fue analizar la susceptibilidad al dopaje, es decir, la probabilidad de que un deportista se vuelva susceptible al dopaje a través de 21 variables. Vale, resultados. En relación con las actitudes generales hacia el dopaje, nosotros preguntamos a los deportistas, bueno, y a los entrenadores, en tu deporte, ¿cómo de necesario crees que es para los deportistas utilizar en algún momento dado sustancias o métodos prohibidos para rendir al más alto nivel? El 66,6% de los deportistas respondieron que no consideraban necesario utilizar sustancias prohibidas y el 78,6% de los entrenadores contestaron que tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que en general tanto los atletas como los entrenadores presentan actitudes negativas hacia el dopaje. Por otro lado, de cara a la susceptibilidad, les planteamos un escenario hipotético. Les dijimos, si te ofreciesen una sustancia o método prohibido bajo supervisión médica, sin coste o con bajo coste económico, y que además esta sustancia te puede mejorar el rendimiento y es indetectable, ¿hasta qué punto tomarías en consideración esta oferta? Pues el 77,2% de los deportistas respondieron que no considerarían esta oferta y el 93% de los entrenadores que tampoco. Resumiendo en general, tanto los entrenadores como los deportistas presentan actitudes negativas hacia el dopaje, pero creo que no hay que ignorar el porcentaje de deportistas con actitudes positivas. Tenemos un 33% que respondieron que sí tomarían sustancias prohibidas y además un 22,8% de los atletas se mostraron potencialmente susceptibles al dopaje. Y en cuanto a los entrenadores,
el 21,6% de los entrenadores presentaba actitudes positivas hacia el dopaje. Esto supone que nuestra muestra de estudio corresponde a 44 entrenadores. Si consideramos una media de 10-15 atletas por entrenador, pues el impacto que genera el tener un entrenador con estas actitudes positivas hacia el dopaje. Respecto a la prevalencia de dopaje, en atletas fue de un 9,6% y en entrenadores un 4,5%. Estos datos, bueno, son parecidos, los resultados son muy parecidos a los de otros estudios. Simplemente decir que pueden estar muy subestimados porque, por un lado, he medido solo una de las infracciones de dopaje de las 11 que hay y, por otro lado, es una pregunta sensible. Se les preguntó directamente si habían utilizado alguna sustancia prohibida. Y entonces hay un sesgo en la respuesta porque normalmente pues ante estas preguntas sensibles tendemos a contestar lo que no es, o sea, aquello que es legal. Entonces, bueno, se estima que el porcentaje debería de ser mayor, pero aún así, para que os hagáis una idea, el porcentaje de muestras positivas que se analizan en los controles de dopaje suele ser estable a lo largo del tiempo y suele ser alrededor de un 1%, 1,1% de las muestras analizadas contienen una sustancia prohibida. Y aquí, en los estudios sociológicos, pregunta-respuesta, pues encontramos un porcentaje mayor. Vale, respecto al modelo de control de drogas en el deporte, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, pues, a ver, de entrada, las dos variables que más influenciaban las actitudes hacia el dopaje fueron la desconexión moral y la opinión de los grupos de referencia. ¿Esto qué significa? A mayor desconexión moral del dopaje, mayores actitudes hacia el dopaje, mayor probabilidad de caer en la trampa del dopaje. La opinión de los grupos de referencia, si el deportista está en un entorno que no es capaz de establecer una cultura antidopaje o que es permisivo a estas conductas, pues el deportista es más susceptible al dopaje y, por lo tanto, su entorno más cercano es un factor precipitador de dopaje. Y al revés, el entorno más cercano puede ser un factor protector si es un ambiente en el que, bueno, pues hay una cultura y una educación antidopaje. Luego vimos que las variables de legitimidad y de autoeficacia para abstenerse del dopaje también influenciaban, aunque de una manera más moderada. Aquí hago una pequeña apreciación en la legitimidad. En los momentos en los que estamos, la legitimidad de las autoridades antidopaje, en este caso concreto yo preguntaba acerca de la CELAD, pues creo que ha perdido bastante legitimidad. Y esto, pues a la vista de estos resultados, que el organismo antidopaje no presente autoridad o legitimidad, pues también puede desencadenar que haya más dopaje en la sociedad. Bueno, y luego los beneficios y las amenazas no fueron significativos. Esto, por ejemplo, traducido rápidamente en el caso de los beneficios, el deportista no se dopa ni por dinero ni por fama. Vale, y respecto al modelo de regresión, si recordáis, introducimos 21 variables explicativas y al final de hacer el análisis estadístico tan solo fueron 4 variables las que predecían la probabilidad de susceptibilidad al dopaje. Estas variables fueron, una vez más, en el dominio de la moralidad, la desconexión moral y la toma de decisiones morales, luego las normas descriptivas. Aquí salió también una alta frecuencia de uso de complementos alimenticios y también la edad, en este caso, ser menor de 20 años. Por resumir en una frase, el resultado de esta gráfica, para que lo entendamos, sería
que el perfil del deportista más susceptible de caer en la trampa del dopaje es aquel o aquella que tiene menos de 20 años, que está desconectado moralmente del dopaje, que acepta la astucia deportiva para obtener una ventaja injusta, que consume de manera frecuente complementos alimenticios y que además tiene la creencia de que el dopaje está presente en su deporte. En entrenadores, aquí no me explayo mucho porque los resultados, como veis, fueron muy parecidos al de atletas. La desconexión moral y las normas descriptivas fueron las que más influenciaron las actitudes hacia el dopaje. Y resumiendo, el factor moral ha demostrado ser el más influyente y omnipresente y desempeña, por lo tanto, un papel central en el estudio psicosocial del dopaje en el deporte de competición. Las normas sociales y el entorno del deportista son cruciales a la hora de determinar las conductas dopantes y, por lo tanto, es necesario actuar sobre estas variables para que haya una correcta prevención del dopaje. Y ya, a modo de conclusiones, ya termino. El dopaje se ha visto que es un fenómeno multifactorial y dinámico. Intervienen factores individuales, situacionales y contextuales del deportista y su entorno. El deportista de alto nivel, a lo largo de su carrera deportiva, y esto también lo puedo decir yo en primera persona, vamos en búsqueda de un objetivo que es completamente legítimo y fundamental, que es mejorar nuestro rendimiento. Lo único que al mismo tiempo debemos hacer frente a muchas amenazas que se ciernen sobre el deporte limpio y también debemos cumplir con la normativa antidopaje. Todo deportista al inicio de su carrera deportiva podemos decir que juega limpio y bueno, sin embargo se puede volver vulnerable al dopaje. Cuando el deportista toma la decisión de recurrir a la trampa, es más bien una elección funcional más que moral. Es decir, el deportista sabe perfectamente que el dopaje es algo ilegal e inmoral, pero recurre a la trampa para mejorar su rendimiento. Y lo que hace probablemente es desconectar moralmente del dopaje, pues para justificar ese acto. Y además es posible que todo ello sea bajo la ayuda o el apoyo de alguien en su entorno que le incite a hacer esto. Por lo tanto, para prevenir el dopaje en el deporte es fundamental la herramienta educativa, que se adopte un enfoque que esté más basado en el apoyo y la prevención. Para lograr una educación y una prevención efectiva y eficaz, lo que hay que hacer es evitar que sea una mera transmisión pasiva de la información en materia antidopaje. Es necesario que se desarrollen itinerarios educativos a lo largo de la carrera del deportista, que estos programas se adapten a su edad, a su deporte, que a edades tempranas, sobre todo, el deportista se forme en toma de decisiones morales, en la adquisición de una mentalidad que esté basada en valores. En entrenadores es necesario también desarrollar para ellos programas educativos específicos y, sobre todo, algo que he visto no solo en los resultados de mi investigación, sino también en otros estudios, es que los entrenadores están muy perdidos en este tema. Es decir, que es necesario que les proporcionemos herramientas y mucha ayuda para que puedan desempeñar su rol fundamental como educadores antidopaje de una forma eficaz, comprometida y proactiva. Y ya para terminar, teniendo en cuenta los presentes resultados y otros muchos más que tenía que no he podido presentaros aquí, es necesario que las instituciones y los organismos públicos inviertan un mayor esfuerzo económico y humano para potenciar el desarrollo de las políticas públicas en materia de prevención del dopaje en el deporte. Del mismo modo, los organismos antidopaje deben proteger al deportista limpio y la problemática del dopaje
creo que debe considerarse más bien como un problema de salud pública y que se aborde de manera transversal, porque no solamente está el deportista federado, sino bueno, que también si nos saltamos ya al ámbito más amateur o usuarios de gimnasios, pues también allí hay dopaje. Y bueno, ya he terminado. Muchas gracias.